Todo comenzó con una llamada de mi suegra, doña Carmen. Su voz, dulce pero firme como siempre, me invitaba a una reunión familiar muy especial en su casa de Sevilla. Llevaba 5 años casada con su hijo Alejandro, y en todo ese tiempo nunca había logrado traspasar el muro invisible que Carmen había construido entre nosotros. Va a ser algo íntimo, Lucía, solo la familia, pero es importante que todos estén presentes, insistió con ese tono suyo que no admitía réplicas. Cuando colgué, sentí ese nudo en el estómago que siempre aparecía antes de visitar la casa de los González Mendoza. Alejandro estaba entusiasmado. Para él, cualquier oportunidad de volver a la casona familiar, con su patio andaluz y sus recuerdos de infancia, era motivo de alegría. Mi madre está haciendo un esfuerzo, me dijo mientras conducíamos por la autopista desde Madrid. Deberías darle una oportunidad. Asentí en silencio, pero en mi interior sabía que algo no cuadraba en esa repentina invitación. El calor de junio golpeaba la ciudad cuando llegamos. La casa, una antigua construcción con más de 200 años de historia familiar, se alzaba imponente en una de las calles más prestigiosas del barrio de Santa Cruz. Al entrar en el patio, el aroma de jazmines y azahar me recibió junto con las miradas evaluadoras de toda la familia González Mendoza. Estaban todos, los tíos de Alejandro, sus primos con sus respectivas parejas, incluso su abuela Consuelo, quien rara vez salía de su habitación. Carmen había dispuesto una larga mesa bajo la parra centenaria, con la mejor vajilla de porcelana heredada de su abuela, copas de cristal de Bohemia y la cubertería de plata, que solo usaba en ocasiones verdaderamente especiales. «¡Qué alegría verte, querida!», exclamó mi suegra mientras me daba 2 besos fríos en las mejillas. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su figura conservada a base de estrictas dietas y clases de pilates. «Siéntate por ahí», añadió señalando vagamente el extremo más alejado de la mesa. Mientras todos tomaban asiento, noté que los lugares estaban marcados con pequeñas tarjetas manuscritas. La mía era la única que estaba casi fuera del cobijo de la parra, donde el sol caía inclemente. Alejandro, en cambio, fue ubicado junto a su madre y su tío Ramón, el patriarca desde que mi suegro falleció. La comida comenzó con un gazpacho andaluz tradicional. Las conversaciones fluían a mi alrededor, pero nadie se dirigía directamente a mí. Como siempre, me sentía invisible en aquella familia donde, después de 5 años, seguía siendo la chica de Madrid, la que no es de aquí, la que se casó con nuestro Alejandro. Las anécdotas familiares, las referencias a veranos en Sanlúcar y navidades en la sierra, formaban un tejido de recuerdos del que yo estaba excluida. «El año que viene se cumplen 30 años de la bodega», comentó el tío Ramón mientras servía un vino de su propia cosecha. «Habrá que hacer algo especial, ¿no creéis?» «Por supuesto», asintió Carmen con una sonrisa. «La bodega González Mendoza es el legado más importante de esta familia». Miró directamente hacia mí por primera vez en toda la comida. Algunos lo entienden y otros no. Sentí las mejillas ardiendo. La bodega familiar, productora de uno de los vinos más premiados de Andalucía, era un tema recurrente en nuestras tensas conversaciones. Carmen nunca había perdonado que Alejandro, el primogénito, hubiera decidido estudiar arquitectura en Madrid, en lugar de enología en Jerez. Y menos aún que se hubiera casado conmigo, una simple profesora de literatura sin apellidos ilustres ni conexiones con el mundo del vino. Cuando llegó el plato principal, un arroz con bogavante preparado por la cocinera que llevaba décadas al servicio de la familia, Carmen se levantó y golpeó suavemente su copa con un tenedor. Todos guardaron silencio inmediatamente, como si llevaran años entrenados para responder a ese gesto. «Querida familia», comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Os he reunido hoy porque tengo un anuncio importante que hacer. Como sabéis, desde que mi Antonio nos dejó, he estado al frente de los negocios familiares con la ayuda de Ramón. Pero ya no soy joven, y es hora de pensar en el futuro». Alejandro se tensó a mi lado. Sabía lo que venía, la eterna discusión sobre quién debería heredar el control de la bodega. Carmen siempre había favorecido a su hijo menor, Carlos, quien sí había estudiado enología y trabajaba en la empresa familiar. «He tomado una decisión sobre el futuro de nuestra bodega», continuó Carmen, «y quería que todos estuvierais presentes para escucharla». Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada rostro, hasta llegar al mío. Sonrió,
y en ese momento supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Antes de anunciar mi decisión, continuó Carmen, quiero aclarar algo que llevamos años comentando en privado. Su mirada se clavó en mí como un puñal. Esta familia tiene tradiciones, tiene historia, tiene un legado que proteger. Y hay personas que nunca entenderán lo que eso significa. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de los cubiertos o el murmullo de las fuentes que decoraban el patio. Alejandro miraba fijamente su plato, evitando mis ojos. Hemos tenido una pequeña reunión familiar, prosiguió mi suegra con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que solo conseguía parecer depredadora. Todos los González Mendoza. Y hemos llegado a un acuerdo. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Las palabras de Carmen flotaban en el aire cálido de Sevilla como pequeñas dagas. Lucía, dijo pronunciando mi nombre como si fuera una palabra extranjera que le costara articular. Después de 5 años, has dejado claro que no tienes interés en adaptarte a nuestra familia. No participas en las tradiciones, no te involucras en el negocio, ni siquiera has aprendido a distinguir un manzanilla de un fino. Risas disimuladas recorrieron la mesa. Así que hemos decidido que ya no formarás parte de las decisiones familiares, ni de sus beneficios. Sentí un vacío en el estómago. ¿Estaba diciendo lo que yo creía? Miré a Alejandro, esperando que interviniera, que dijera algo en mi defensa, pero su mirada seguía fija en el plato, sus dedos jugueteando nerviosamente con el pan sobre la mesa. Para ser más clara, continuó Carmen, saboreando cada palabra como si fuera uno de sus vinos premiados, te estamos excluyendo oficialmente de cualquier herencia o participación en los negocios González Mendoza. Incluso hemos modificado el testamento de Antonio para asegurarnos de ello. Su sonrisa se ensanchó. Es lo mejor para la familia, ¿no crees? Varios asintieron, algunos incluso sonrieron abiertamente. La tía Pilar, siempre la más directa, soltó una carcajada que resonó en todo el patio. Ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta. El calor de la vergüenza subió por mi cuello hasta mis mejillas. Sentí las lágrimas agolpándose en mis ojos, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. 5 años aguantando comentarios velados, insinuaciones, exclusiones sutiles, y ahora esto, una humillación pública, orquestada como un espectáculo para el disfrute familiar. ¿No vas a decir nada, Alejandro?, preguntó el tío Ramón con tono burlón. Tu madre acaba de anunciar que tu mujer está fuera del negocio familiar. Todos los ojos se volvieron hacia mi marido. Durante un segundo, un brevísimo instante, creí ver duda en su mirada. Pero entonces, lentamente, se encogió de hombros. Lucía nunca ha mostrado interés en la bodega, dijo con voz plana, como si estuviera comentando el clima. Supongo que es lo mejor. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo mi corazón, fue mi confianza, mi ingenuidad, mi esperanza de que algún día podría formar parte de verdad de aquella familia. 5 años mendigando aceptación, 5 años intentando no molestar, 5 años silenciando mis opiniones para no confrontar las suyas. Y todo para llegar a este momento. Vamos, no pongas esa cara, dijo Carlos, el hermano menor de Alejandro, con falsa compasión. No es como si alguna vez hubieras encajado aquí. Todos lo sabíamos desde el principio. Las risas volvieron, más abiertas esta vez. Carmen levantó su copa como si estuviera haciendo un brindis. Por la familia González Mendoza y su futuro, proclamó con orgullo. Todos alzaron sus copas, incluido Alejandro. Todos excepto la abuela Consuelo, que me miraba desde el otro extremo de la mesa con una expresión indescifrable. Quería levantarme y marcharme, huir de aquel patio que de repente me parecía claustrofóbico. Pero algo me mantuvo clavada en mi silla. Quizás fue el orgullo, o tal vez la incredulidad ante lo que estaba sucediendo. Mientras todos retomaban sus conversaciones y la comida continuaba como si nada hubiera pasado, yo permanecía quieta, paralizada, con el plato intacto frente a mí. Carmen prosiguió con su anuncio como si la cruel humillación que acababa de infligirme fuera solo un pequeño preludio. Como decía, he tomado una decisión sobre el futuro de la bodega. A partir del próximo mes, Carlos asumirá la dirección general y yo pasaré a ocuparme exclusivamente de las relaciones públicas. Miró a su hijo menor con orgullo evidente.
Estoy segura de que llevará el legado González Mendoza a nuevas cumbres. Los aplausos estallaron alrededor de la mesa. Carlos, con una sonrisa de suficiencia, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. También quiero anunciar, continuó Carmen una vez que los aplausos cesaron, que hemos llegado a un acuerdo para comprar los viñedos de los Martínez en Jerez. Esto duplicará nuestra producción y nos permitirá expandirnos al mercado internacional de forma definitiva. Más aplausos, más felicitaciones. Yo seguía inmóvil, mi mente funcionando a toda velocidad. Aquellos viñedos, recordaba perfectamente cuando Alejandro y yo los visitamos hace 3 años. Él había quedado impresionado por su potencial y había comentado que serían una adquisición perfecta para la bodega familiar. Incluso había preparado un informe detallado para su madre, que lo había desestimado sin siquiera leerlo. Y ahora, presentaba la idea como propia. La transacción se cerrará la próxima semana, añadió Carmen con satisfacción. Ya hemos firmado un preacuerdo con los Martínez. Fue entonces cuando la abuela Consuelo habló por primera vez. Su voz, débil pero clara, cortó la celebración como un cuchillo. ¿Y Antonio estaría de acuerdo con todo esto, Carmen?, preguntó con calma. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Antonio, mi suegro fallecido, había sido el verdadero creador del imperio vinícola, un hombre respetado no solo por su visión empresarial, sino por su integridad. Carmen se tensó visiblemente antes de responder. Antonio ya no está con nosotros, madre. Las decisiones las tomo yo ahora. La abuela asintió lentamente, sus ojos arrugados fijos en su nuera. Por supuesto. Solo me preguntaba qué pensaría él de cómo estamos tratando a la esposa de su primogénito. El ambiente se cargó de tensión. Carmen abrió la boca para responder, pero en ese preciso instante, el timbre de la puerta principal resonó por toda la casa. El sonido del timbre pareció congelar el tiempo en el patio andaluz. La expresión de Carmen cambió. Una breve sombra de confusión cruzó su rostro perfectamente maquillado. No esperamos a nadie más, murmuró, haciendo un gesto a Dolores, la criada que llevaba toda la vida al servicio de la familia. Dolores asintió y desapareció por el pasillo que conducía a la entrada principal. El murmullo de voces en la distancia nos llegó amortiguado, seguido por el sonido de pasos acercándose. Cuando Dolores regresó al patio, lo hizo acompañada por 2 hombres de traje oscuro que desentonaban completamente con el ambiente familiar. «Señora González Mendoza», dijo el más alto de ellos dirigiéndose a Carmen, «lamentamos interrumpir su reunión familiar. Soy Manuel Ortega, notario, y este es mi colega, el abogado Javier Medina». Carmen se levantó, visiblemente contrariada. La perfecta anfitriona que era, sabía disimular, pero yo había aprendido a leer las pequeñas señales de irritación en su rostro, la forma en que apretaba ligeramente los labios, la tensión en la comisura de sus ojos. «No recuerdo haber concertado ninguna cita para hoy», respondió con frialdad. «Estamos en medio de una comida familiar muy importante». El notario asintió comprensivamente, pero no se dejó intimidar. «Somos conscientes y pedimos disculpas por la intrusión. Sin embargo, tenemos instrucciones expresas de presentarnos hoy, en esta fecha exacta, y realizar una lectura en presencia de toda la familia González Mendoza». Un silencio denso cayó sobre el patio. Carlos fue el primero en hablar. «¿Qué tipo de lectura?», preguntó con una mezcla de curiosidad y recelo. «Del testamento de don Antonio González Mendoza», respondió el abogado Medina, mostrando un sobre sellado que llevaba en la mano. Su última voluntad. La tensión era tan palpable que podría haberse cortado con uno de los cuchillos de plata que descansaban junto a los platos. Mi suegro había fallecido hace 3 años en un accidente de coche. Todo el mundo daba por hecho que Carmen, como su viuda, había heredado automáticamente el control de la bodega y las propiedades familiares. «Eso es absurdo», espetó Carmen, su voz subiendo ligeramente de tono. «El testamento de mi marido ya fue ejecutado. Yo soy su heredera universal». El notario Ortega carraspeó discretamente. «Me temo que lo que se leyó entonces fue un testamento preliminar, señora. Don Antonio dejó instrucciones para que este documento», señaló el sobre, «fuera leído exactamente 3 años después de su fallecimiento, ante toda la familia reunida». «¿Y cómo sabían que estaríamos todos aquí hoy?», intervino el tío Ramón, su desconfianza evidente. «No lo sabíamos», admitió el abogado. «Hemos venido a esta dirección durante 3 días consecutivos,
esperando encontrarlos reunidos. Parece que hoy ha sido el día. Una extraña sensación comenzó a formarse en mi interior. ¿Era coincidencia que Carmen hubiera convocado esta reunión familiar especial justo ahora, 3 años después de la muerte de Antonio? ¿O acaso sabía lo del testamento y había decidido adelantarse haciendo su propio anuncio, excluyéndome oficialmente antes de que se leyera el documento? La abuela Consuelo soltó una risa seca que sonó como el crujir de hojas secas. Vaya, vaya, murmuró. Mi hijo siempre fue previsor. Se volvió hacia el notario. Adelante, señor Ortega. Estamos todos aquí, como Antonio quería. Carmen parecía a punto de protestar, pero finalmente se limitó a sentarse con rigidez, su rostro una máscara de controlada compostura. El notario extrajo varios documentos del sobre y se ajustó unas gafas de lectura. El silencio era absoluto mientras comenzaba a leer. Yo, Antonio González Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, redacto este que será mi último testamento y voluntad. Las formalidades legales dieron paso gradualmente al contenido real. Antonio había dividido sus propiedades personales entre sus hijos y nietos, dejando algunos legados específicos para la abuela Consuelo y otros familiares. Nada sorprendente hasta allí. Pero cuando llegó a la parte referente a la bodega, todos se inclinaron imperceptiblemente hacia adelante. En cuanto a Bodegas González Mendoza, mi obra y pasión, el notario hizo una pausa, pasando la página. Carmen contenía visiblemente la respiración. He decidido que su propiedad y gestión se dividan de la siguiente manera. Un 50% para mi esposa, Carmen Mendoza, con la condición de que respete las siguientes disposiciones. Un 20% para mi hijo menor, Carlos, quien ha demostrado su interés y dedicación al mundo del vino. Y el 30% restante. Otra pausa. El notario levantó la vista del documento, mirando directamente hacia mi rincón de la mesa. Para mi nuera, Lucía Martín, esposa de mi hijo Alejandro, como reconocimiento a su inteligencia, honestidad y valor, cualidades que siempre admiré en ella, aunque nunca tuve ocasión de decírselo en persona. El impacto de aquellas palabras fue como una explosión silenciosa. Mi nombre, pronunciado en aquel contexto, provocó reacciones inmediatas. Carmen dejó caer su copa, derramando vino tinto sobre el mantel blanco. Carlos soltó una palabrota que le valió una mirada reprobatoria de su abuela. Y Alejandro me miró por primera vez durante toda la comida, con una expresión de absoluto asombro. Yo estaba tan sorprendida como el resto. Antonio y yo apenas habíamos intercambiado más de unas docenas de conversaciones en los 2 años que llegué a conocerlo antes de su fallecimiento. Siempre había sido amable conmigo, sí, pero nada había indicado que me tuviera en tan alta estima. El notario continuó leyendo, pero sus palabras apenas registraban en mi cerebro conmocionado. Algo sobre que la gestión diaria de la empresa requeriría el acuerdo de al menos 2 de los 3 propietarios principales para cualquier decisión importante. Algo sobre unos viñedos en Jerez, precisamente aquellos que Carmen acababa de anunciar que iban a comprar. Cláusula específica respecto a los viñedos de la familia Martínez, leía ahora el notario. He mantenido conversaciones con Ernesto Martínez y hemos acordado que sus tierras pasarán a formar parte de Bodegas González Mendoza, pero solo bajo la condición de que el proyecto sea supervisado personalmente por mi nuera Lucía, cuyo criterio y visión empresarial considero excepcionales. Si esta condición no se cumple, el acuerdo quedará anulado. Las miradas de odio que recibí en ese momento habrían podido marchitar todas las vides de Andalucía. Carmen estaba lívida, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Carlos apretaba el puño sobre la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. «Esto es ridículo», estalló finalmente Carmen cuando el notario terminó de leer. Mi marido jamás habría dejado parte de su empresa a ella. Me señaló como si yo fuera algún tipo de intrusa, lo cual, pensándolo bien, era exactamente como me había tratado durante 5 años. Debe haber algún error. O alguna manipulación. El abogado Medina intervino con voz calmada. Le aseguro, señora González Mendoza, que este documento ha sido verificado por múltiples expertos. La firma de su esposo es auténtica y el testamento es legal y vinculante. Carmen se volvió hacia mí, sus ojos brillantes de rabia. ¿Qué le hiciste a Antonio? ¿Lo manipulaste de alguna manera para que te incluyera en el testamento? Antes de que pudiera responder,
La abuela Consuelo golpeó la mesa con su bastón, sobresaltando a todos. «Basta, Carmen. Mi hijo era un hombre inteligente que siempre veía más allá de las apariencias. Si decidió confiar en Lucía, tendría sus razones». Se volvió hacia mí con una mirada penetrante. Siempre me preguntó por qué Antonio te observaba tanto durante las reuniones familiares. Ahora lo entiendo. El patio quedó sumido en un silencio espeso, solo interrumpido por el suave murmullo de la fuente y el ocasional trino de algún pájaro desde el naranjo. La comida, antes tan importante, quedó olvidada. Los platos de arroz con bogavante se enfriaban mientras cada miembro de la familia procesaba lo que acababa de escuchar. El notario Ortega y el abogado Medina permanecían de pie, imperturbables ante el drama familiar que habían desencadenado. Con gestos metódicos, el notario extrajo más documentos de su maletín. «También tengo aquí una carta personal que don Antonio dejó para su nuera», dijo, extendiendo hacia mí un sobre color marfil sellado con el emblema de la bodega. Me levanté con piernas temblorosas y crucé el patio para tomar el sobre. Todos los ojos me seguían como si fuera un espectáculo ambulante. Al volver a mi asiento, sostuve el sobre entre mis manos sin atreverme a abrirlo. «Los documentos oficiales serán registrados mañana mismo», continuó el abogado Medina. «A partir de ese momento, cualquier decisión importante relacionada con Bodegas González Mendoza requerirá la firma de al menos 2 de los 3 propietarios principales». Hizo una pausa significativa. «Incluida la compra de los viñedos Martínez que, según entiendo, estaba planeada para la próxima semana». Carmen se levantó bruscamente, su silla arrastrada hacia atrás con un chirrido que resonó por todo el patio. «Esto es completamente inaceptable», declaró con voz temblorosa de rabia. «Antonio no estaba en sus cabales cuando redactó este documento. Voy a impugnarlo inmediatamente». «Es su derecho», concedió el notario con calma profesional. «Sin embargo, debo informarle que don Antonio fue extremadamente meticuloso. Este testamento fue firmado en presencia de 3 testigos independientes y un psiquiatra certificó su plena capacidad mental». Hizo una pausa. Además, incluyó una cláusula específica previendo posibles impugnaciones. Si algún miembro de la familia cuestiona legalmente su voluntad, esa persona quedará automáticamente excluida de cualquier herencia y su parte se redistribuirá entre los demás beneficiarios. El rostro de Carmen perdió todo color. Se dejó caer nuevamente en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Carlos, sin embargo, no se dio por vencido tan fácilmente. Se puso de pie, su servilleta cayendo al suelo. «Esto es obra tuya, ¿verdad?», me espetó, señalándome acusadoramente. «¿Qué le prometiste a mi padre? ¿Con qué lo engatusaste?» «Carlos», la voz de la abuela Consuelo, sorprendentemente potente para alguien de su edad, cortó el aire como un latigazo. «No permitiré que insultes así a Lucía. Tu padre nunca fue manipulable, y lo sabes perfectamente». «¿La defiendes a ella?», preguntó Carlos incrédulo. «Es una extraña que acaba de robarnos parte de nuestro patrimonio». «No ha robado nada», replicó la abuela. «Antonio se lo ha dado, y si él lo hizo, tendría sus razones». Se volvió hacia mí con una mirada penetrante. «Siempre fuiste la única que no intentaba impresionarlo o pedirle favores. Quizás vio en ti algo que el resto no quisimos ver». Un movimiento a mi lado me sobresaltó. Era Alejandro, que por fin parecía haber salido de su estupor. Su expresión era indescifrable, una mezcla de confusión, vergüenza y algo más que no pude identificar. «Padre nunca me dijo nada de esto», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Tú renunciaste a la bodega cuando decidiste estudiar arquitectura», le espetó Carmen con amargura. «¿Qué esperabas?» «No renuncié a nada», respondió Alejandro con súbita firmeza. «Solo quería forjar mi propio camino. Y padre lo entendió, aunque tú nunca lo hicieras». El abogado Medina carraspeó discretamente. «Si me permiten añadir algo, don Antonio dejó instrucciones específicas sobre por qué tomó esta decisión». Sacó una hoja adicional. Cito textualmente: «Mi nuera Lucía ha demostrado, a pesar del trato que ha recibido, un interés genuino por la bodega y sus procesos. Las sugerencias que me hizo sobre mejoras en la producción, tras su visita a los viñedos Martínez, mostraron una visión que mi propia familia, demasiado aferrada a las tradiciones, no ha sabido tener». Aquellas palabras me transportaron 3 años atrás.
Después de visitar los viñedos con Alejandro, había tenido una conversación con Antonio en su despacho. Le hablé de la posibilidad de incorporar técnicas de producción más sostenibles y de cómo los viñedos Martínez, con su orientación y microclima especiales, serían perfectos para experimentar con variedades de uva más resistentes al cambio climático. Antonio me había escuchado con atención, pero nunca imaginé que mis palabras hubieran tenido tanto impacto. «Esto cambia las cosas», comentó el tío Ramón, rompiendo su propio silencio. Su tono era pragmático, como el del hombre de negocios que siempre había sido. «Si queremos seguir adelante con la compra de los viñedos Martínez, necesitamos la colaboración de Lucía». Todas las miradas se volvieron hacia mí. De repente, la dinámica familiar había cambiado por completo. Yo, que minutos antes era una intrusa a la que se podía humillar públicamente, ahora era alguien con poder real. «Los papeles estarán listos mañana para que los firme», informó el notario. Y a partir de ese momento, como ya he dicho, cualquier decisión importante requerirá su aprobación. Carmen se pasó una mano por la frente, visiblemente afectada. «Esto es un desastre», murmuró. «No tiene por qué serlo», dijo la abuela con calma. «Al contrario, podría ser un nuevo comienzo». El notario y el abogado se despidieron cortésmente, dejando tras de sí un rastro de documentos y un huracán emocional. En cuanto se marcharon, Carlos se levantó violentamente. «No pienso trabajar con ella», declaró, señalándome. «Si quieres arruinar el legado de papá, adelante, pero no contarás conmigo». «Carlos, por favor», intentó calmarlo Alejandro. «¿Y tú?», le espetó su hermano. «¿Sabías algo de esto? ¿Estabas compinchado con ella?». «Por supuesto que no», respondió Alejandro ofendido. «Para mí ha sido tan sorprendente como para todos». La mirada que me dirigió entonces estaba cargada de preguntas. Y también, me pareció, de cierto respeto recién descubierto. Carmen, recuperando algo de su habitual compostura, se dirigió a mí directamente por primera vez desde la llegada de los abogados. «Supongo que ahora estarás satisfecha», dijo con frialdad. «Has conseguido lo que querías». «Yo no quería nada de esto», respondí con sinceridad. «Nunca busqué el control de la bodega ni humillar a nadie». Hice una pausa, sosteniendo su mirada. A diferencia de otros, el silencio que siguió fue tenso. Solo el abuelo Joaquín, que había permanecido callado durante toda la comida, soltó una risita apenas audible, ganándose una mirada fulminante de Carmen. «Bueno», dijo finalmente el tío Ramón, siempre práctico. «Lo hecho está. Ahora tenemos que decidir cómo proceder. La bodega no puede permitirse un escándalo ni paralizar sus operaciones». «Yo tengo una idea», intervino la abuela Consuelo. Con movimientos lentos pero decididos, se levantó apoyándose en su bastón. «Pero antes, creo que nuestra Lucía tiene una carta que leer». Señaló el sobre que aún sostenía entre mis manos. «Y quizás sea mejor que lo haga en privado». Asentí, agradecida por su consideración. Sin embargo, antes de que pudiera levantarme, sentí la mano de Alejandro sobre mi brazo. «¿Podemos hablar?», me preguntó en voz baja. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y confusión. «En privado», añadió, lanzando una mirada a su familia. Durante un momento, dudé. Este era el mismo hombre que, menos de una hora antes, había reído junto con los demás ante mi humillación. Pero también era mi marido, el hombre que una vez había amado lo suficiente como para soportar 5 años de desprecios por parte de su familia. «Está bien», accedí finalmente. «Pero antes, necesito leer esta carta». Me levanté y me dirigí hacia la salida del patio. Al pasar junto a Carmen, nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto: incertidumbre. La infalible Carmen González Mendoza, por primera vez, no sabía qué hacer. Y por primera vez desde que pisé aquella casa, me sentí fuerte. No por el poder que el testamento me otorgaba, sino porque finalmente alguien, Antonio, había visto mi valía. Alguien había creído en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo misma. Busqué refugio en el pequeño patio trasero de la casa, un rincón más íntimo y menos ostentoso que el principal. Allí, rodeada por macetas de albahaca y geranios, me senté en un banco de piedra desgastado por el tiempo. Con dedos temblorosos, abrí el sobre que Antonio me había dejado. «Querida Lucía»,
Comenzaba la carta escrita con una caligrafía firme y elegante. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre vosotros y que la lectura de mi testamento ha causado, sin duda, un gran revuelo en la familia. Primero, quiero pedirte perdón por no haber intervenido más activamente durante mi vida para facilitar tu integración en la familia. Siempre vi cómo Carmen y los demás te trataban, pero me mantuve al margen, convencido de que el tiempo lo solucionaría todo. Fue un error por mi parte. Lo que no fue un error fue reconocer en ti cualidades que mi propia familia, lamentablemente, ha perdido con el paso de los años: honestidad, integridad y una visión que trasciende los límites de lo establecido. Cuando me hablaste de tus ideas para los viñedos Martínez, vi en tus ojos la misma pasión que yo sentía cuando empecé con la bodega hace 40 años. Créeme cuando te digo que esta decisión no es un capricho ni un acto de rebeldía póstuma contra Carmen. Es una decisión meditada, basada en la certeza de que tú, junto con Alejandro, si él decide involucrarse, podréis llevar las bodegas González Mendoza hacia un futuro próspero y sostenible. No será fácil. Carmen luchará, Carlos se sentirá traicionado, y el resto de la familia probablemente te lo pondrá difícil. Pero confío en tu fortaleza y en tu criterio. La parte de la bodega que ahora te pertenece no es un regalo. Es una responsabilidad que sé que asumirás con la seriedad y el compromiso necesarios. Y si me permites un último consejo, no dejes que el rencor guíe tus decisiones. Incluso aquellos que te han despreciado merecen una oportunidad de redimirse. Con afecto y confianza, Antonio González Mendoza. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. No eran lágrimas de triunfo, sino de una profunda y dolorosa gratitud. Alguien me había visto, realmente visto, más allá de los prejuicios y las apariencias. Antonio, un hombre con el que apenas había intercambiado unas conversaciones, había tenido más fe en mí que mi propio marido. El suave sonido de pasos acercándose me alertó. Alcé la mirada para encontrarme con Alejandro, que se detuvo a unos metros, como si no se atreviera a acercarse más sin permiso. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio vacío en el banco. Asentí en silencio, guardando cuidadosamente la carta en su sobre. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido de las abejas entre las flores y el lejano rumor de voces que provenía del patio principal. No sé qué decir, confesó finalmente Alejandro. Todo esto es increíble. ¿Te refieres a que tu padre confiara en mí? ¿O a que tu madre y tú me humillarais públicamente? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero no me arrepentí. El dolor de su traición seguía demasiado fresco. Alejandro bajó la mirada, sus hombros hundidos por la vergüenza. Lo siento, Lucía. De verdad que lo siento. No tengo excusa. No, no la tienes. Coincidí. 5 años, Alejandro. 5 años soportando el desprecio de tu familia, sus comentarios, sus miradas, y siempre confié en que tú estarías de mi lado. Hoy descubrí que no es así. Se pasó una mano por el pelo, gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. No sé qué me pasó. Cuando mi madre empezó a hablar, fue como volver a ser un niño, incapaz de contradecirla. Levantó la mirada, sus ojos buscando los míos. No es una justificación, lo sé, pero necesito que entiendas que no estoy orgulloso de lo que hice. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Sabías lo del testamento de tu padre? No, respondió con firmeza. Te lo juro, fue tan sorprendente para mí como para todos. Le creí. Alejandro nunca había sido buen mentiroso. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué se supone que debemos hacer? Antes de que pudiera responder, la figura de la abuela Consuelo apareció en la entrada del patio. Avanzaba lentamente, apoyada en su bastón, pero con una determinación que desmentía su fragilidad física. «Espero no interrumpir», dijo cuando llegó hasta nosotros. «Pero creo que hay cosas que deben ser dichas, y prefiero hacerlo antes de que Carmen y los demás recuperen el aliento». Sin esperar invitación, se sentó junto a mí. De cerca, sus arrugas contaban la historia de una vida larga y no siempre fácil. Sus ojos, sin embargo, mantenían una viveza que me recordaba a la mirada de Antonio. «Mi hijo siempre fue más inteligente de lo que la gente creía», comenzó. «Observaba mucho y hablaba poco,
Y lo que vio en ti, Lucía, fue algo que nuestra familia ha ido perdiendo con los años, la capacidad de mirar más allá de los apellidos y las tradiciones. Hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Carmen no siempre fue así, ¿sabes? Cuando se casó con Antonio era una joven brillante, llena de ideas propias. Pero esta familia movió una mano en un gesto que abarcaba la casa entera. Tiene una forma particular de aplastar la individualidad. Lo hicieron con ella, y ella lo ha hecho contigo. Alejandro escuchaba con atención, como si las palabras de su abuela iluminaran aspectos de su propia historia familiar que nunca había considerado. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté, genuinamente intrigada. Porque necesitas entender contra qué te enfrentas. No es solo Carmen o Carlos, es una tradición de siglos que resiste los cambios. La anciana sostuvo mi mirada con intensidad. Antonio lo sabía, y aún así te eligió a ti para proteger su legado. Yo no sé nada de vino, confesé. Apenas he aprendido lo básico en estos años. La abuela sonrió. No se trata de conocimientos técnicos, niña. Se trata de visión, de coraje. Y tú has demostrado tener ambos al soportar a esta familia durante 5 años. Se volvió hacia su nieto. Y tú, Alejandro, tienes que decidir de qué lado estás. No solo hoy, sino en los días que vendrán. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Desde el patio principal nos llegó el sonido de voces alteradas. La familia seguía debatiendo, probablemente planeando cómo contrarrestar el testamento de Antonio. No va a ser fácil, comentó Alejandro después de un momento. Mamá y Carlos harán todo lo posible para anular el testamento, o al menos para impedirte ejercer tus derechos. Lo sé, respondí, sorprendida por mi propia calma, pero ya no tengo miedo de enfrentarme a ellos. La abuela Consuelo soltó una risita. Esa es la actitud que Antonio vio en ti. Se levantó con esfuerzo. Ahora, si me disculpáis, creo que es hora de que vuelva al campo de batalla. Mi nuera debe estar organizando ya su contraofensiva. Cuando la anciana se marchó, Alejandro y yo quedamos nuevamente solos. El sol comenzaba a bajar, proyectando sombras alargadas sobre el pequeño patio. No voy a pedirte perdón otra vez, dijo Alejandro tras un largo silencio. Pero quiero que sepas que a partir de ahora estaré a tu lado, si tú me aceptas. Su mirada era sincera, pero yo ya no era la misma mujer que había entrado en aquella casa esa mañana. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. Necesito tiempo, Alejandro, respondí con honestidad. Hoy he descubierto muchas cosas, no solo sobre tu familia, sino sobre mí misma y sobre nosotros. Asintió, aceptando mis palabras sin protestar. Lo entiendo y lo respeto. Se levantó. Voy a volver al patio principal. Creo que mi lugar está allí ahora, asegurándome de que no planeen nada drástico. Hizo una pausa. ¿Vienes? Consideré la pregunta. Una parte de mí quería permanecer en aquel refugio, lejos de las miradas y los juicios, pero otra parte, una que apenas comenzaba a reconocer, estaba lista para afrontar lo que viniera. Sí, dije levantándome. Voy contigo. Al entrar nuevamente en el patio principal, la conversación cesó abruptamente. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros, algunas hostiles, otras simplemente curiosas. Carmen ocupaba su lugar a la cabeza de la mesa, como una reina destronada que se negara a abandonar su trono. «Ah, la heredera regresa», comentó con sarcasmo. «Supongo que ahora querrás revisar los libros de contabilidad y tomar decisiones sobre la próxima cosecha». Respiré hondo antes de contestar. Lo que quiero, Carmen, es lo mismo que siempre he querido. Ser tratada con respeto. Ni más, ni menos. ¿Respeto?, intervino Carlos con amargura. ¿Te has quedado con una parte de nuestra empresa familiar? Usando quién sabe qué artimañas. ¿Y hablas de respeto? Basta ya, Carlos, lo interrumpió el tío Ramón. Lo que Antonio decidió, decidido está. Ahora tenemos que encontrar la forma de trabajar juntos, o la bodega sufrirá las consecuencias. Yo no pienso trabajar con ella, declaró Carlos cruzándose de brazos. Ni yo te lo pediría, respondí con calma. Pero la bodega es lo suficientemente grande para que todos podamos aportar sin pisarnos los unos a los otros. Carmen me observaba con una mezcla de rabia y algo que parecía casi admiración. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó. ¿Qué piensas hacer con tu parte?
Era una buena pregunta, una para la que aún no tenía respuesta clara, pero mirando a mi alrededor, a aquella familia que durante tanto tiempo me había considerado una intrusa, supe con certeza lo que no quería hacer. No voy a vender mi parte, si es lo que estás pensando, afirmé. Antonio me la confió porque creía en mí, y no voy a defraudarlo. Hice una pausa, pero tampoco voy a interferir en el día a día de la bodega, al menos hasta que aprenda más sobre el negocio. Un murmullo recorrió la mesa. No era la respuesta que esperaban. Eso es sorprendentemente razonable, comentó el tío Ramón. La abuela Consuelo, que observaba todo desde su silla, sonrió levemente. Antonio estaría orgulloso, murmuró. Y así, en aquel patio andaluz donde horas antes había sido humillada públicamente, encontré una extraña forma de redención. No era aceptación, ni siquiera respeto lo que veía en los rostros de la familia González Mendoza. Era algo más básico, y quizás más valioso: reconocimiento. Por primera vez, me veían. Los meses que siguieron a aquel fatídico almuerzo fueron un torbellino de cambios. La noticia del testamento de Antonio González Mendoza se extendió rápidamente por los círculos vitivinícolas de Andalucía. La intrusa que heredó la bodega, me llamaban algunos. Otros, más respetuosos o quizás más cautos, simplemente observaban con curiosidad cómo se desarrollaban los acontecimientos. La primera semana fue la más difícil. Carmen, tras superar el shock inicial, puso en marcha su estrategia. Consultó a 3 abogados diferentes, todos los cuales confirmaron lo mismo. El testamento era inatacable. Antonio había sido extremadamente meticuloso, previendo cualquier posible impugnación. Es como si hubiera sabido exactamente cómo reaccionaríamos, comentó el tío Ramón una tarde, mientras revisábamos juntos los documentos de la compra de los viñedos Martínez. Ramón había resultado ser un aliado inesperado. Pragmático hasta la médula, había decidido que la mejor forma de proteger los intereses familiares era colaborar conmigo en lugar de antagonizarme. Antonio siempre fue un paso por delante de todos nosotros, respondió la abuela Consuelo, que se había convertido en mi mentora no oficial. Cada tarde, cuando el calor remitía, nos sentábamos en la galería de su pequeña casa en el barrio de Santa Cruz, y me contaba historias sobre los orígenes de la bodega, sobre las distintas variedades de uva, sobre los secretos del vino que solo se aprenden con el tiempo. Carlos mantuvo su palabra y se negó a trabajar directamente conmigo. Había amenazado con dimitir, pero finalmente optó por trasladar su despacho a las instalaciones que la bodega tenía en Jerez, lo más lejos posible de mí. Y Alejandro cumplió su promesa de apoyarme, aunque nuestra relación personal había entrado en un limbo difícil de definir. Dormíamos en habitaciones separadas en el pequeño apartamento que habíamos alquilado en el centro de Sevilla, después de que yo me negara a seguir viviendo en la casa familiar. Éramos como 2 extraños tratando de recordar por qué se habían enamorado una vez. ¿Crees que podrás perdonarme algún día?, me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio. No tenía una respuesta clara. El dolor de su traición seguía ahí, pero también veía sus esfuerzos diarios, su determinación por reparar el daño causado. No lo sé, respondí con honestidad, pero estoy intentándolo. La vida en la bodega también fue ajustándose lentamente a la nueva realidad. Mi oficina, inicialmente un pequeño cubículo apartado que Carmen me había asignado con evidente desprecio, fue trasladada por orden de Ramón a un espacio más amplio y luminoso junto a la sala de catas. Si vas a representar el 30% de la empresa, al menos deberías tener una vista decente, comentó con su pragmatismo habitual. A pesar de mi inicial inseguridad, descubrí que tenía un talento natural para ciertos aspectos del negocio. Mi formación como profesora de literatura, que Carmen siempre había despreciado como inútil para el mundo real, resultó ser una ventaja inesperada cuando se trataba de marketing y comunicación. Reescribí la historia de la bodega para el sitio web, creé una narrativa que conectaba lo tradicional con lo moderno, y diseñé etiquetas para una nueva línea de vinos que contaban la historia de cada variedad. Tienes un don para las palabras, reconoció a regañadientes Carmen, después de que una importante revista especializada elogiara la refrescante y auténtica comunicación de Bodegas González Mendoza. El proyecto de los viñedos Martínez, tal como Antonio había previsto,
se convirtió en mi principal responsabilidad. Trabajando con un enólogo joven y visionario, Javier Ortiz, comenzamos a experimentar con técnicas sostenibles que respetaban tanto la tradición como el medio ambiente. Es como si Antonio hubiera visto el futuro, comentó Javier una tarde mientras recorríamos las hileras de vides recién plantadas. Estas variedades adaptadas al calor son exactamente lo que necesitaremos con el cambio climático. 6 meses después de aquel almuerzo, lanzamos nuestra primera producción limitada. Un tinto joven, vibrante y sorprendentemente complejo que bautizamos como Nuevo Amanecer. La botella llevaba una etiqueta simple pero elegante, con una breve dedicatoria. A Antonio, que supo ver más allá. El vino fue un éxito inmediato. Las críticas fueron entusiastas. Los pedidos comenzaron a llegar de toda España y pronto del extranjero. Incluso Carlos, que seguía manteniendo su distancia personal, tuvo que reconocer el éxito comercial. «No está mal para ser tu primera incursión», comentó durante una reunión de directivos, lo más cercano a un cumplido que podía esperar de él. Fue alrededor de esa época cuando la relación con Alejandro comenzó a cambiar nuevamente. No fue un momento dramático, sino una acumulación de pequeños gestos, conversaciones honestas, esfuerzos compartidos. Una noche, mientras celebrábamos el éxito de Nuevo Amanecer, con una cena íntima en nuestro apartamento, me tomó de la mano por primera vez en meses. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente, y sé que mi padre también lo estaría. Algo se descongeló dentro de mí. No fue perdón inmediato, pero sí el reconocimiento de que quizás había un camino hacia adelante para nosotros. «Gracias», respondí, apretando su mano, «por estar aquí ahora». Un año después de la lectura del testamento, organicé una cena en la bodega para toda la familia González Mendoza. Fue un gesto simbólico, una forma de marcar el aniversario, no solo de mi humillación, sino también de mi redención. La abuela Consuelo fue la primera en llegar, apoyada en su bastón, pero con los ojos tan vivos como siempre. «Has hecho un buen trabajo, niña», me dijo mientras observaba las mesas dispuestas entre las barricas centenarias. «Antonio no se equivocó contigo». El tío Ramón y su esposa llegaron después, seguidos por primos, tías y otros familiares que, si bien nunca habían sido abiertamente hostiles, tampoco me habían defendido. Carlos apareció a regañadientes, acompañado por su novia francesa, una enóloga a la que había conocido en un viaje de negocios. La última en llegar fue Carmen. Entró con su elegancia habitual, vestida impecablemente como siempre. Durante el último año, nuestra relación había evolucionado desde la hostilidad abierta hacia un respeto mutuo cauteloso. Nunca seríamos amigas íntimas, ambas lo sabíamos, pero habíamos encontrado una forma de coexistir por el bien de la bodega y de la familia. «Bienvenida, Carmen», la saludé, ofreciéndole una copa de nuestro Nuevo Amanecer. Ella la aceptó con un gesto ligeramente más cálido que sus anteriores miradas gélidas. «Una presentación elegante», comentó, examinando la etiqueta. Antonio siempre tuvo buen ojo para el talento, aunque no siempre estuviera donde se esperaba. Viniendo de ella, era casi un cumplido. La cena fue sorprendentemente agradable. Entre platos tradicionales andaluces y copas de distintos vinos de la bodega, la conversación fluyó más fácilmente de lo que hubiera imaginado. Incluso hubo risas, historias compartidas, momentos de genuina camaradería. Al final de la velada, cuando los postres ya habían sido servidos y el jerez dulce circulaba en pequeñas copas, me levanté para hacer un brindis. «Hace un año», comencé, consciente de todas las miradas fijas en mí. Nos reunimos en circunstancias muy diferentes. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero lo que no ha cambiado es lo que Antonio vio en todos nosotros. El potencial para ser mejores, para superar nuestras diferencias, para preservar y reinventar al mismo tiempo un legado que nos trasciende. Levanté mi copa. Por Antonio, que nos reunió aquí hoy. Por Bodegas González Mendoza, que es más que un negocio, es una historia viva. Y por todos nosotros, que estamos escribiendo juntos el próximo capítulo de esa historia. Vi a Carmen parpadear rápidamente, como si contuviera lágrimas. Carlos mantuvo su expresión neutra, pero no apartó la mirada. Y la abuela Consuelo sonrió abiertamente, con orgullo. Después de la cena, mientras los invitados se dispersaban en pequeños grupos, Alejandro me llevó a un rincón apartado de la bodega.
entre barricas que habían sido colocadas allí en tiempos de su abuelo. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. «No es un anillo, no te preocupes. Creo que necesitamos más tiempo antes de pensar en renovar votos o cualquier cosa similar». Abrió el estuche, revelando un delicado broche de plata con forma de hoja de vid. Era de mi abuela, y antes de ella, de su madre. Ha pasado por generaciones de mujeres de la familia González Mendoza. Lo miré sorprendida. «¿Carmen está de acuerdo con esto?» «Fue idea suya, en realidad», respondió con una sonrisa. «Creo que es su forma de decir que, finalmente, te acepta como parte de la familia». Tomé el broche, sintiendo su peso histórico entre mis dedos. No era solo un objeto precioso. Era un símbolo de pertenencia, de reconocimiento, de aceptación. «Gracias», dije, sin poder añadir más palabras. Mientras Alejandro lo prendía en mi blusa, pensé en el largo camino recorrido desde aquella humillante comida familiar. No había sido fácil, y las cicatrices seguían ahí, pero también había encontrado una fortaleza que no sabía que poseía, un propósito que me llenaba de satisfacción, y quizás, incluso, un lugar al que realmente pertenecía. La abuela Consuelo se acercó a nosotros, su bastón resonando suavemente contra el suelo de piedra. «Te queda bien», comentó, señalando el broche, «como si siempre hubiera estado destinado a ti». «Gracias, abuela», respondí, usando por primera vez ese término para dirigirme a ella. Sus ojos brillaron de emoción. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «Antonio estaría tan orgulloso de ver esto, no solo por la bodega, sino por ti, por cómo has transformado no solo el negocio, sino a la familia misma». Mientras observaba a los González Mendoza dispersos por la bodega, charlando, riendo, compartiendo historias, entendí lo que la abuela quería decir. La verdadera herencia de Antonio no eran las tierras, las vides o las barricas. Era esto, la oportunidad de redefinir lo que significaba ser parte de esta familia, de este legado. Y yo, la intrusa que una vez fue humillada en una mesa familiar, ahora formaba parte indivisible de esa historia, no porque un testamento lo dictara, sino porque había elegido permanecer, luchar y, finalmente, perdonar. Esa noche, bajo las estrellas andaluzas, rodeada por el aroma a vino y tierra, sentí por fin que había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar que no me había sido regalado, sino que había ganado con cada decisión, cada desafío superado, cada mano tendida. Y mientras Alejandro entrelazaba sus dedos con los míos, supe que nuestra historia, como el mejor de los vinos, solo estaba comenzando a revelar su verdadera complejidad y su promesa.